Pues lo que hace una Constitución es transformar la potencia del Estado en poderes separados en origen. El Servicio Andaluz de Salud, que es donde trabajo, llegué hace 7 años, allí no se sabe lo que es la ley. Entonces, ustedes se sorprenderán, pero es que no saben lo que es la ley. Funcionan al margen del ordenamiento jurídico, es terrible. Las fuentes que nos deja Trevijano son, primero, el ejemplo de su vida, un testimonio de lucha, de resistencia heroica, de sufrimiento, de saber estar, y sobre todo el compromiso ético que es insoslayable, ¿no? Retirar el poder, retirar el apoyo al tirano y veréis cómo cae. ¿Por qué le dais vuestras manos para que os ahogue y vuestros pies para que os pisotee? Digo, este tío es de puta madre. Bueno, hermanos, estamos aquí reunidos para hablar de la transición de don Antonio García Trevijano y para hablar de este día tan especial de la Constitución o de la no Constitución. Para ello tenemos aquí a Juanjo Charro, presidente del MCRC. Para los que no lo sepáis, no se trata de un comando guerrillero, sino se llama Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que es el movimiento que creó y fundó don Antonio García Trevijano, el protagonista de la obra que acabáis de ver. También contamos aquí con nuestro abogado, Pedro Manuel González. Pedro Manuel González es abogado, pertenece también al MCRC, ha escrito libros en los que analiza la justicia en el Estado de partidos y tiene un programa, un canal en YouTube, que os recomiendo que veáis, y más en estos tiempos, ¿no? La lucha por el derecho. Y tenemos aquí como invitado estelar, muchas gracias por venir, a Luis Escribano. Luis Escribano es funcionario del Cuerpo Superior del Servicio Andaluz de Sanidad y de Salud de Andalucía y es presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad. A algunos os sonará a lo mejor el nombre de Spiderman, ¿no? Ese combativo enfermero que sonrojó a toda... Médico, perdonad. Médico, pero ¿sabéis? Lo que pasa es que era una persona tan llana que decía uno, es que parece un enfermero, efectivamente, y sacó los colores a toda la Junta de Andalucía. Y por último tenemos a Carlos Santos, miembro del MCRC y amigo de don Antonio García Trevijano, como aquí, como Juanjo o Pedro Manuel. Bueno, pues hoy festejamos el Día de la No Constitución. ¿Por qué es el Día de la No Constitución? Porque una Constitución, como sabéis, debe representarnos. Y ahí tenemos que preguntarnos, cada 4 años lo que votamos nos representan a sus jefes de partidos. No es representativa. Y una Constitución también debe separar los poderes. Y uno dirá, ¿y por qué separar los poderes? Porque si una misma persona, un mismo grupo, ejecuta las leyes, las hace y encima manda a los jueces, lo que tenemos es un tirano. Y se encargará Pedro Manuel de decirnos también por qué este no es el día de la no Constitución. Y bueno, ya sabéis que la Constitución se celebra el día 6 y 2 días después es la Asunción de María, ¿no? Parece un poco como una fiesta, ¿no? La concepción inmaculada de María. Y la Constitución también fue inmaculada, ¿no? Hablamos de los padres de la Constitución casi como de, pues eso, los 4 arcángeles o los 12 apóstoles o los 7 sabios de Grecia, ¿no? 7 fueron los padres de la Constitución.
Y si alguno dice, oye, esto no es una constitución, esto es una PM, o léase puta mierda, esta gente no nos representa, oye, qué mal se hizo, pues te miran raro. Hace poco la noticia salió de Dani Martín, ¿no? Este músico que va de niño malote y dijo una verdad como un puño, no votéis, no votéis. ¿Qué ha pasado 2 días después? Que ha emitido un comunicado, como muchos vosotros sabéis, en los que pide disculpas, que hay que votar en el Estado de Derecho para que para que sea todo mejor para ellos, a ellas y ellas. Con eso podemos ver claramente que no existe libertad de expresión y que si les das allí donde duele, van a ir a por ti. Bueno, sin más dilación, vamos a ir con Juanjo, y yo lo que le quería preguntar es que nos hablara un poco del contexto social e histórico que llevó a aprobar la Constitución, que ya sabéis que fue mediante referéndum, justamente en diciembre, el 6 de diciembre, pero anteriormente había habido otro referéndum, que si quieres nos hablas de él, y que también se ganó por goleada, pero es que en tiempos de Franco también había referéndums, y como habéis visto en la obra, siempre se gana, siempre el que está arriba, ¿no? Esto también pasa con la Constitución, que tenéis que verlo claro. Es una Constitución de arriba abajo, cuando una Constitución tiene que ser al revés, de abajo arriba. Pues te quería preguntar, Juanjo, que nos cuentes un poco ese mundo de los referéndums, que siempre gana quien los propone, y el contexto sociohistórico en el que la gente votó sí a esta no Constitución. Cuando quieras. Bueno, gracias, Alberto. No por darme el micrófono, sino por el regalo que nos haces con esta obra, porque, bueno, no es cualquier cosa que un autor y un dramaturgo y un director nos regale, digamos, a la organización que hace de productora una obra así. Y bueno, y que también se hace posible, además de por ti, pues por otros amigos que como Imanol Azcue, que creo que está por allí, como Bárbara, que está por ahí al fondo, o Mercedes, que está enferma, o Alan, que lo tenemos aquí de pie, o tantos otros, que ahora Celia la veía por aquí, bueno, y muchos otros que están haciendo un trabajo voluntario para sacar adelante estas iniciativas. Y bueno, me preguntaba Alberto, el tema de referéndums, ahí me ha pillado porque, claro, no me lo sé, no sabía que me ibas a preguntar lo de los referéndums de Franco, que sé que hubo algunos, ahora se me ha olvidado un poco, en los años 50, no sé, fue en el 50, la ley de sucesión, que una de las leyes fundamentales del reino, que eran 7, y la ley para la reforma política del 76 fue la 8ª, que oficialmente tuvo carácter de ley fundamental, como reforma de las bueno, como el inicio de hacer posible la reforma constitucional de las leyes fundamentales, aunque el régimen no quería utilizar la palabra constitución, pero bueno, eran leyes fundamentales, como hoy mismo se llama Ley Fundamental de Bonn a la Constitución alemana, que ellos no la llaman Constitución, es una ley fundamental, quizá porque tampoco es un país absolutamente independiente, ¿no? Y sigue ocupado, bueno, no quiero entrar ahí. Entonces tiene cierta relación. Pero bueno, tras esos referéndums, que a las dictaduras les encanta hacer referéndums, porque generalmente siempre los ganan. Porque vamos, ¿qué va a hacer? Pues hombre, ¿qué va a votar el que está ahí por ahí despistado? Sí, porque no es algo negativo. La gente no les gustan las cosas negativas, les gustan las cosas positivas. Entonces los referéndums que se llaman plebiscitarios, que es votar sí o no, generalmente siempre sale sí. Sé que algunas veces no ha pasado eso, pero son excepciones generalmente, o son cosas muy... Bueno, nosotros nunca propondríamos un referéndum plebiscitario, sino no plebiscitario, que es elegir entre distintas opciones.
no sí o no a algo, sino que del producto de la libertad política surjan las opciones que estén ahí vivas en la sociedad, que nosotros no lo sabemos, pero decimos que lo normal es que sean tres: una conservadora, una innovadora, que sería la nuestra, y una reaccionaria. Pero bueno, entonces se eligen entre tres bocetos o esquemas de sistema político, porque el sí o no implica empaquetar todo en una cosa y tienes que decir sí o no a ese paquete. Y dentro de ese paquete del referéndum del 78, en este caso, que fue el 6 de diciembre, por eso se celebra la fiesta de ayer, para votar que no al estado de partidos o a la monarquía de partidos, tenías que votar no a la libertad de asociación, a la vez, en el mismo paquete, y votar que no a la libertad de expresión, votar que no a tantas otras cosas, al derecho de huelga. Bueno, o sea, entonces me obligan a mí a ser una especie de pequeño dictadorzuelo, y para decir que no a algo tengo que decir que no a otras muchas cosas que sí quiero. Entonces eso es el fraude de ese tipo de referéndums constitucionales plebiscitarios, que no deberían ocurrir, que me suena que en Chile también hubo uno, bueno, en muchas otras dictaduras. Y entonces aquel primer referéndum anterior al 78, que fue el del 76, el 15 de diciembre, también se votó sí o no a la ley de reforma política, que lo único que hacía es abrir la posibilidad de constituir unas Cortes por sufragio universal y digamos, habilitar a las Cortes esas resultantes para la reforma de las leyes fundamentales, para una reforma constitucional, para ir de la ley a la ley, de estas leyes fundamentales del reino, a lo que nosotros consideramos la novena ley fundamental del reino, que es la de 6 de diciembre de 1978. Y aunque la oposición democrática propuso la abstención en ese referéndum, como ya habían pactado por debajo de la mesa con los franquistas y exfranquistas que estaban en el poder, pues el pueblo español todo eso no se enteraba de lo que había pasado. Entonces, pues bueno, pues claro, ¿quiere usted una reforma política? Sí. ¿Quiere usted unas Cortes por sufragio universal? Hombre, claro. La gente lo quería, pero no es el camino para conseguirlo, porque luego al final lo que ha pasado es que pero además que era totalmente esperable. Y bueno, ya lo dijo Aristóteles y lo dijo Antonio García Trevijano: de la dictadura se pasa a la oligarquía y de la oligarquía a la democracia. Ahora estamos en la oligarquía, que es el paso intermedio. Efectivamente. Pues me queda a gusto. No. Pues bueno, nos dieron menú único, es decir, no pudimos elegir, y ahora vamos a hablar con Pedro porque nos diga por qué esto es una no constitución. Bueno, un pequeño escolio, una anotación, para que haya una constitución, y ahora os lo explicará mejor Pedro, debe haber un proceso constituyente. ¿Y qué cojones es eso? Pues bueno, pues un periodo de libertad donde tú votas a la gente que va a hacer esa constitución. Y esa gente no tiene que pertenecer a ningún partido político ni a ningún grupo de poder. Les votas y durante un año o durante el periodo que sea, la gente está hablando de cómo tiene que ser esa Constitución. Y esa Constitución tiene que ser transparente. ¿Y qué tuvimos en España? ¿Tuvimos proceso constituyente? Esto como los payasos de la tele. ¡No! No tuvimos proceso constituyente. ¿Fue algo transparente? No fue transparente. Porque, como hemos visto, la Constitución se hizo en cenáculos. Concretamente se hizo en dos. Uno fue en el Parador de Gredos y otro en el restaurante José Luis. El restaurante José Luis está cerca del Santiago Bernabéu.
Y fijaos cómo el poder se ríe de nosotros. Hay una plaquita, si subís arriba, y dice: aquí entre cenas y cigarros se hizo la Constitución española. Habéis visto a dos personajes, ¿no? Uno que es Batallo, es Alfonso Guerra, y otro que es Abrilete, es Abril Martorell. Abril Martorell era de UCD, pero fue procurador a Cortes por el franquismo. Y entre merluzas a la vasca, altas horas de la noche, pitillos y buen whisky, pues hicieron la Constitución. Pues Pedro, explícanos primeramente por qué no es una Constitución, por qué a veces tú dices, como decía don Antonio García Trevijano, que la pervivencia de la Constitución depende de que no se cumpla. Y si una Constitución puede decir que tenemos derecho a la vivienda, que tenemos derecho al trabajo, que tenemos derecho a un Mercedes SLK turbocompresor en color dorado. Dime si esas cosas las puede defender, cuando quieras. Bueno, buenas tardes y gracias a todos. En primer lugar, pues por llevarle... Ahora viene el tostón jurídico, ¿no? Un poco. Pero antes de nada, y por llevarle la contraria a Alberto también, yo sí que pienso que hubo un periodo constituyente. Porque un periodo constituyente es simplemente pasar de una cosa a otra sin más, es algo descriptivo, ¿no? Aquí lo que no hubo es un periodo de libertad constituyente, que es otra cosa diferente. Periodos constituyentes en realidad son todos, ¿no? Igual que cuando dices lo de Dani Martín, que ahora veremos por qué, yo también ahí discrepo de ti en el sentido de que yo creo que sí que hay libertad de expresión, porque el tío este dijo lo que pensaba en ese momento. Pero esto es todavía peor. Lo que se demostró es que no hay libertad de expresión, que hay libertad de expresión, pero que lo que no hay es libertad de pensamiento. Porque tú puedes decir lo que quieras decir, pero te obligan a decir lo que ellos quieren decir, que es diferente. Entonces, tienes libertad de expresión, puedes expresarte libremente, pero lo que no tienes libertad es todavía muchísimo peor. Es para pensar diferente a lo que hay el status quo, a lo que piensan los poderes fácticos o al régimen de partidos que existe ahora. Porque no es un sistema, es un régimen. La diferencia entre un sistema y un régimen político es muy sencillo. En el régimen, la norma institucional lo que hace es garantizar que los gobernantes controlen a los gobernados, mientras que en un sistema político de poder son los gobernados los que controlan a los gobernantes. Eso es una diferencia esencial, ¿no? Yo creo que antes de saber por qué esto no es una constitución, lo que creo que tenemos que saber todos es qué constituye una constitución, ¿no? Porque si no sabemos eso, entonces va a ser muy difícil que definamos qué es una constitución o saber si esto es una constitución, ¿no? Una constitución constituye la nación, como nos están diciendo ahora. No, claro, hay que agarrarse a la Constitución porque garantiza la unidad nacional. Pero ¿cómo va a garantizar la unidad nacional? La Constitución es posterior a la nación. ¿O es que España no existía con dictadura, no existía con oligarquía de partidos? España existe antes de todo eso y existía antes de la Constitución del año 78. ¿Constituye entonces el Estado? Pues que yo sepa, España existía con república, existía con dictadura, existía con monarquía, existe con lo que hay ahora. Entonces, ¿qué constituye una constitución? Si no constituye la nación y no constituye el Estado, ¿qué carajo constituye una constitución? Pues lo que hace una constitución es transformar la potencia del Estado en poderes separados en origen. Eso es lo que constituye una constitución. La transformación de la potencia del Estado, que es monolítica, es única, y la separa en origen de tal manera que existan contrapesos, que se odien los poderes y exista un control que permita que los gobernados controlen a los gobernantes, que eso y no otra cosa es lo que es la libertad política, ¿no? Y el resultado de todo eso es que tenemos una norma que es constitucional y que está por encima de todo. Entonces, ¿es una ley? Bueno, pues tampoco es una ley. ¿Por qué? ¿Por qué no es una ley una constitución? Porque constituye lo político, no la política, que es el juego de lo político con posterioridad, a tal punto que la diferencia fundamental para que identifiquemos la eficacia de una constitución, de una ley, es que lo que hace una ley es proteger a la mayoría de la minoría. Por ejemplo, cuando alguien roba, cuando alguien atraca, cuando alguien viola, la ley nos protege a la mayoría, a la sociedad, respecto de la minoría. ¿Pero qué hace una constitución? Una constitución hace precisamente todo lo contrario.
protege a la minoría del abuso de la mayoría. Y eso es una diferencia fundamental que nos ayuda a distinguir cuando hay una Constitución o cuando te están vendiendo la moto para que decirte que tienes derecho al paisaje, al paro, a un trabajo. Bueno, pues yo voy a ir aquí a un juzgado el próximo día y voy a decir que como tengo derecho a la vivienda, pues quiero que un juez me dé una vivienda. Un ático. O un ático, mejor. ¿Esto es posible? No. Lo que hace la Constitución, como digo, es defender a la minoría de los abusos de la mayoría y entre ellos del propio poder político. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, ya teniendo claro esto, y ahora vamos al tostón de verdad jurídico, ¿por qué no hay Constitución en España? ¿Por qué esto no puede ser Constitución? Bueno, lo que hemos visto ahora, que el resultado, desde luego, que acabo de decir ahora, no se corresponde, pero lo estamos viendo por el resultado, pero vamos a darle la vuelta al calcetín, vamos al principio. Para que exista una Constitución, mi catedrático de Derecho Político, hablo catedráticos también porque es que es muy curioso, hace unos años, en tal fecha como esta, me invitaron a un debate televisivo en Canal 33, un programa de un tal Guillermo del Valle que se llamaba El Jacobino, y allí había un señor que era catedrático de Constitucional, manda narices. Y se estaba todo indignado cuando yo le decía que en Inglaterra, en el Reino Unido, no había separación de poderes. Y el hombre no sabía la diferencia entre una democracia y un régimen parlamentario, ¿no? Un catedrático de Constitucional. Bueno, así estamos. Bueno, pero yo sí que he tenido buenos catedráticos de Constitucional. Uno de ellos era Pablo Lucas Verdú. He conocido también la obra de Sánchez Agesta, o incluso más recientemente Jorge de Esteban, que pertenece al Consejo Editor del Mundo y fue catedrático mío de Derecho Constitucional. Todos ellos vienen a señalar como punto de partida, y Lucas Verdú es el que lo dice más claramente, que para que haya una Constitución desde el punto de vista formal tiene que haber unas Cortes Constituyentes. ¿Y qué son unas Cortes Constituyentes? Pues elegir a unos señores para que hagan una Constitución. Y cuando hagan la Constitución, se van a su casa. Se acabó. Ya está. Eso son unas Cortes Constituyentes. ¿En España existieron Cortes Constituyentes? No, como muy bien ha explicado Juanjo, lo que existieron fueron unas Cortes ordinarias salidas de la Ley de Reforma Política del franquismo, que actuando como ordinarias hicieron una Constitución. Por eso, de los que he citado, Sánchez Agesta, lo tengo aquí apuntado, dice que funcionaron como constituyentes, pero que no lo eran. Y Jorge de Esteban dice que funcionaron de facto como constituyentes, pero no eran constituyentes. Allí siguieron después al día siguiente todos. Bien. Eso en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, como he dicho antes, ¿qué hace una Constitución? Separar los poderes del Estado en origen. No voy a darles a ustedes todo el tostón sobre por qué no es así, porque creo que los que estamos aquí, y antes lo hablábamos, estamos concitados por la lectura de la obra de un señor que lo explicaba muy claramente y que presumo que casi todos lo conocen con cierta exactitud, ¿no? Pero sí que es cierto que, como decían en la obra, y se decía y se citaba el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice que allí donde no hay separación de poderes en origen y no hay garantía de los derechos, no existe Constitución. Efectivamente, aquí no hay Constitución. Ya la mera existencia de un banco azul en el Congreso de los Diputados, en el que está sentado el legislador, es ver el Ejecutivo diciendo que él es el que legisla y ordena que legislen a los suyos, eso ya es incompatible con cualquier separación de poderes en origen, ¿no? Pero también se suele decir que, claro, es verdad, este hombre lo que está diciendo es verdad, porque nosotros votamos al legislativo y del legislativo sale el ejecutivo y entonces no hay separación de poderes. Error. Ojalá fuera eso así. Ojalá. Porque entonces lo que tendríamos sería un régimen parlamentario, como el que tienen los ingleses, que eligen a sus representantes legisladores y entre ellos sale el premier. Eso es un régimen parlamentario, lo que ese catedrático que digo de hace unos años no sabía. Pero es que ni eso. Aquí en España se vota, bastaría que se presentaran cada uno de los partidos políticos, cada uno de los jefes de los partidos políticos, se hicieran las elecciones, se aplicara el porcentaje que ha salido cada uno de ellos y después, reunidos todos, empezaran a rellenar las listas. Como yo tengo el 60, relleno 60. Que yo tengo el 40, relleno el 40. En la conformación del Congreso de los Diputados sería exactamente igual
con las listas que haciéndolo como acabo de decir ahora. Estarían sentados exactamente los mismos en el Congreso de los Diputados. Entonces, eso lo que dice y pone de manifiesto es que efectivamente no hay representación. Ni siquiera el legislativo elige al ejecutivo. Ustedes los que voten, que espero que sean pocos, y los que lo hagan queden convencidos de no hacerlo después de este acto, sepan que bastaría que se presentara cada uno de ellos y después de votar, a hacer los porcentajes correspondientes por la ley D'Hondt, hicieran la configuración de las listas a posteriori. El resultado sería el mismo. Y aún más allá, y con esto ya voy a terminar, para sacar las leyes adelante, ¿para qué están todos allí sentados? Por lo mismo, se sientan las jefes de partido, y yo tengo el 30 y tú el 20 y tal, ¿sacamos la ley? Sí, no, sí, ¿para qué van a estar todos allí? Y la votan. Entonces, y termino, el resumen es, ni en los resultados, que es lo que he empezado diciendo, ni en el origen podemos decir que existe una Constitución ahora. Y, en consecuencia, como no tenemos Constitución, no tenemos una democracia. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos, el nombre técnico para definirlo es monarquía de partidos, sin Constitución. Y eso es lo que tenemos. Nada más, gracias. Bueno, pues ya lo sabemos. En estas lides era muy machacón don Antonio García Trevijano. Si os queréis acercar a su figura, mirar la clave, ¿no? Ya sabéis que Antonio, como lo habéis visto en la obra, sufrió el ostracismo de todos los medios de comunicación, pues porque era un hombre muy peligroso. Habéis visto que fue el coordinador de la Plata Junta. Se lo quiso cargar Franco 2 veces. Es el único que quiso, como habéis visto en la obra, la ruptura con el franquismo, pero los demás dieron un paso atrás. ¿Quiénes fueron los que dieron un paso atrás? Pues el Partido Socialista, que ya lo sabéis que era un aventurero sevillano llamado Felipembo de Gonzalate, con su amigo Batallo, son los que se echaron atrás, porque lo tenéis que saber, España era una pieza más del tablero internacional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Felipe González era el niño bonito de Willy Brandt, de la socialdemocracia alemana, y era el enviado de Kissinger. ¿Para qué? Querían una socialdemocracia en España para que no hubiera una revuelta comunista en Portugal. Así de claro. Y luego aquí está el peor de todos, el Partido Comunista. Mi abuelo fue comunista, estuvo en la cárcel, hubo fusilamientos, muchos, 3.000, 4.000 en el primer terror. Entonces Trevijano pensaba que el Partido Comunista nunca iba a traicionar, que iba a querer romper con Franco. Oye, pues no. Y mira, os cuento yo una anécdota. Yo un día vi, hace 20 años, que ya tengo los míos, a Santiago Carrillo en un restaurante. Nosotros era celebrar un cumpleaños y hicimos el esfuerzo y pedimos el típico arroz con bogavante. Entró Carrillo con otro señor, se comió 400 gramos de angulas. Yo con eso comprendí la transición española. Entonces, lo tenéis que ver los jóvenes. Es que nos toman el pelo. Primero os he hablado que en ese restaurante José Luis hay una plaquita dorada donde dice: aquí entre cenas y cubatas se hizo la Constitución. Ir al restaurante José Luis, pillar si queréis el bocado de merluza, pero subir arriba y veis la placa que se nos está riendo. A ver, ¿cómo no se nos han reído de nosotros? ¿Quiénes han sido los adalides, los fundadores de la Constitución? Primero, el heredero de Franco, Juanca, el cazador de elefantes. El segundo, Adolfo Suárez. ¿Quién es este señor? Ministro secretario de la Falange. Esos dos son los creadores. Luego está Manuel Fraga y en fin. Esos son los que han fundado la Constitución. Y ahora voy contigo, Carlos. Quiero que me comentes si el pueblo español en aquellos años, tú puedes hablarnos un poquito. Tú no habías nacido, efectivamente. Lo que te han contado tus padres, tus abuelos, ¿de qué se vivía en aquellos años? La gente, evidentemente, fue con júbilo a votar. Algunos se dio cuenta, miembros del Partido Comunista, de que esto era un engaño. Cuéntanos qué se vivía en las calles. Yo era muy joven, sí había nacido, sí, por desgracia. Pero me fijaba mucho. Vamos a ver, había de todo, pero sobre todo la gente tenía miedo. Había mucha gente con alegría. Primero porque ha muerto Franco, con lo cual ha muerto el tirano, pero hubo una permuta en un lapso de tiempo muy breve. Hubo una mayoría de españoles, probablemente una mayoría, no sé, ¿no?,
que lloró la muerte de Franco, la misma que luego aclamó Juan Carlos, la misma que luego era demócrata de toda la vida, la misma que luego votaría Felipe González. Es decir, la gran masa que va siguiendo, va bailando a la música que le tocan desde el poder. Y eso siempre ha sido así en España. ¿Había gente contenta? Pues sí. ¿Se generó una cierta esperanza? También. Pues eso, las canciones de Harcha, ese tipo de cosas, esa alegría bullanguera de la primera vez que eso de vamos a votar, te explicaban cómo se metía el papel en la urna. Coño, tampoco hay que explicar tanto, que no es tan difícil, ¿no? Te lo explicaban con una teatralidad que decía, esto tiene que ser la leche, meter eso ahí, ¿no? Bueno, pero había mucho miedo también. Había un sector que tenía miedo porque el remanente anterior a Franco era el caos. Es que eso es la Segunda República, esto va a ser una república, que decía mi abuela cuando eso. Dice, esto es una república, esta casa la que tenéis liada. Existía ese miedo, ¿qué va a pasar después de? La gente se había acomodado, para bien o para mal, a que hubiese alguien que controlaba esto, que había un sistema dictatorial y la gente estaba segura de eso. Ante la muerte de Franco, pues se generaba el abismo, ¿no? Y a ver si ahora esto, y a ver si ahora vuelve una dictadura, y a ver si ahora hay represión por aquí, a ver si ahora hay un sistema revolucionario. Es decir, había desconcierto. Pero lo más curioso para mí es el seguimiento que hubo de las pautas que se iban dando desde el poder. Habla pueblo, habla, y el pueblo hablaba. Baila que no sé qué, y el pueblo bailaba. O sea, aquí lo que nos vayan cantando, ¿no? Que hubo gente que se dio cuenta. Pues yo voy a decir, yo tenía 18 años cuando oí por primera vez estas cosas de García Trevijano en un debate de la clave. A mí no se me olvidarán nunca, ¿eh? Luego vi todos los demás y lo conocí y esas cosas. Pero es que es la primera vez que yo oía cosas que eran evidentes, que eran palpables, que cuando me las estaba oyendo decía, coño, esto es, ¿cómo no lo he visto antes? En contra de lo que dice todo el mundo, este hombre lo dice, lo argumenta y lo dice como el que tiene autoridad. Pero además hay al lado otros 6 políticos ahí y nadie se puede replicarle. Nadie es capaz de discutirle lo que está diciendo. De esto que tiene la convicción de que es la verdad. ¿Y cómo si esto es la verdad? ¿Cómo hacemos como que no? Pues hace un momento lo comentaba yo aquí, ¿por qué es más cómodo vivir engañados en la placidez de la mentira, que vivir en la rebeldía de darte cuenta de que has sido engañado, de que no cuentas, de que tú no vales de nada, de que todo está manipulado? Eso es doloroso porque es algo genera un frío interior, pierdes el calor de la manada que te rodea, de esa compañía, esa cuestión de identidad que tienes cuando todos vamos juntos a votar, cuando eres miembro de un partido, cuando en mi pandilla, ¿no? Todo eso se disuelve y te quedas solo. Y durante mucho tiempo hablabas de estas cosas y lo hablabas para nadie, porque nadie te entendía. Nadie era capaz de ver eso. Entonces es un proceso difícil el descubrir la verdad, el reconocer que has sido tonto, que te han engañado, que has estado equivocado. Es todo un revulsivo interior, ¿eh? Es que tienes que desmontar todo tu sistema de creencias. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Es más cómodo, bien, todo bien. Sí, ¿no? sí, todo. Al final es más cómodo, así se vive mejor. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Que Franco se ha muerto, qué pena que ha muerto Franco, qué tal. A los 2 días, pues otra cosa, pues ahora otra cosa, y así, ¿no? Y te vas adaptando al discurso dominante siempre, ¿no? Bueno, esa es mi percepción. Por lo que me han contado que yo no había nacido. Bueno, como ha dicho el joven Carlos, eso, el primer paso para dejar de ser imbécil es reconocer, soy imbécil. A partir de aquel momento empieza la inteligencia. En tiempos de Franco nadie podía pensar que podía haber otra cosa. Y si lo criticabas o eras loco, eres un tío arriesgado, eras un comunista. La diferencia con aquellos tiempos es que te podía venir por la noche la brigada político-social. Ahora no. Habla y si eres famoso, pues te cortan la libertad de pensamiento. Decía yo la expresión, tú la has dicho aún más sangrante, te cortan la libertad de pensamiento. Y la pasta, ¿por qué le ha hecho Dani Martín? Sí, yo he escrito a Dani Martín y le he dicho, pero Dani, ¿cómo haces esto? Lo que pasa es que lo entiendo. Le habrán dicho en este ayuntamiento no, en este ayuntamiento tampoco. Esta obra que veis ahora yo no la podría hacer en un teatro nacional. ¿Por qué? Porque voy contra su relato. Entonces dirán, ¿esto de qué vas tú? Entonces pues tenemos que hacer con el MCRC y la gente que va contribuyendo para poder llevar esto a cabo. Bueno, pues ya lo veis. Nos representan.
Votáis y a derechas. ¡Soy de derechas! Es que da mucho gusto. ¡Soy de izquierdas! Y tienes a tu manada, efectivamente. Y te huele a derecha o te huele a izquierda. ¡Ay, qué bien! Y vas con la manada. Pero eso de dejar... Es decir, para empezar a ser persona hay que abandonar la manada. Porque el MCRC, esto es un movimiento prepolítico. Lo que queremos son normas democráticas para todos. Y cuando tengamos una democracia, pues ya no podrá ser de derechas, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de subsuelo, oblicuo, a la derecha, a la izquierda. Entonces, pues esto es lo que tenemos partidocracia. ¿Y esto qué se traduce? Pues muy claro. Si te llega una carta de la agencia tributaria, no tienes nada que hacer, muchacho. Si la Seguridad Social te hace un requerimiento, te jodes. ¿Qué pasa? Si quieres trabajar, es que gano 700 euros al mes, paga autónomos de 300, pibe. Y si el Estado comete fraude de ley, por ejemplo, hace poco a los funcionarios que llevabais 5, 10, 15 y 30 años, si estáis 15, 20 o 30 años en una empresa y no os hacen fijo, esa empresa tiene que cerrar del puro que la meten. Pero si lo hace el Estado, te echan. Y aquí quiero que me hable Luis, representante de Justicia por la Sanidad. Tenemos partidocracia. ¿En qué afecta esto a nuestra salud? Cuando quieras. Bueno, buenas noches. Lo primero, agradecerle a MCRC la invitación. ¿Cómo afecta a la salud? A mí me gustaría contaros cómo llegué yo a conocer a García Trevijano, porque es curioso. Yo llevo luchando con la corrupción desde el año 94, hace ya mucho tiempo. Mi primer recurso que puse contencioso era por protección de derechos fundamentales y lo gané. El segundo proceso fue por desviación de poder de un consejero y lo gané también. Y así llevo desde entonces pues luchando contra la corrupción política, claramente, corrupción de partidos. He pasado por muchas asociaciones, siempre luchando precisamente por lo que yo desconocía de momento. Yo todavía en esos momentos no sabía que el origen de todo era el sistema político. Yo luchaba contra los efectos del sistema político. Pero en aquel momento yo era un ignorante absoluto. Incluso me reconozco que era pecador porque hasta votaba y todo. ¿Qué pasa con el tiempo? Seguimos denunciando corrupción, investigando. Llego a la Asociación Justicia por la Sanidad porque, como antes ha dicho Alberto, Jesús Candel, que era conocido por Spiriman, pues nos llama a dos personas que nos conocía de las denuncias que poníamos, de las investigaciones sobre la corrupción. Llegamos a la Asociación Justicia por la Sanidad. Cuando yo entré, yo soy funcionario de carrera, he pasado por muchos sitios, he tenido que codearme con directores generales que eran un horror. De hecho, tuve 7 directores generales y los únicos de los 7, los 2 que me cesaron, los 2 eran por temas de corrupción, porque yo me negué a modificar unos temas de unas subvenciones, además con los 2, curiosamente, ¿no? Cuando llego a la Asociación de Justicia por la Sanidad, pues descubro un mundo nuevo. El Servicio Andaluz de Salud, que es donde trabajo, llegué hace 7 años, allí no se sabe lo que es la ley. Entonces, ustedes se sorprenderán, pero es que no saben lo que es la ley. Funcionan al margen del ordenamiento jurídico, es terrible. Dice, bueno, pero habrá unos gabinetes jurídicos, hay unos asesores. Es que no les preguntan. Es que lo hacen todo sin preguntarle a los gabinetes jurídicos. Es terrible. El escándalo este que ha saltado ahora del programa de detección precoz de cáncer de mama, donde ha habido muchos problemas con el programa porque no funcionaba bien, resulta que me pongo a investigar el tema y resulta que es que no estaba aprobado nada. Si es que la ley obliga a que estuviese aprobado y no estaba aprobado. Es decir, el ordenamiento jurídico allí no existe. Pero me temo que en otras comunidades autónomas tampoco, porque de hecho también las he investigado a las demás comunidades autónomas y también incumplen la norma. Es decir, las normas aquí se aprueban para incumplirlas, no para cumplirlas. Pero el problema es que el que lo paga son los ciudadanos. Porque después de todo lo que está pasando, con todas las denuncias que estamos presentando, además,
Detrás de todas estas denuncias después llegará una reclamación patrimonial por daños que hace la Administración. Pedro conoce muy bien el tema. ¿Y quién paga esas reclamaciones patrimoniales? Todos. Y estamos hablando de mucho dinero. ¿Y después se exigen responsabilidad de los autores de ese daño? No. No se reclama, no se hacen reclamaciones personales a los autores. No existe eso. Porque es lo que estoy diciendo, las leyes se hacen para no cumplirlas. Porque es que es imposible. Vamos a ver, si tenemos, hablabas de los legisladores. ¿Quién legisla aquí en España? Si es que legisla los parlamentos, pero que también legislan los gobiernos con decretos leyes. Y es increíble que nadie se dé cuenta. Yo es que se lo planteo a mucha gente y la gente no lo había pensado nunca. Dice, ¿no os dais cuenta que quien aprueba los decretos leyes o reales decretos leyes son miembros de un gobierno que varios de ellos son también diputados y se convalidan a sí mismos los decretos leyes? Es que no pensáis en lo que está pasando. Es una locura. Pero peor todavía, porque los decretos leyes llegan a los parlamentos y ahora después los convalidan si tienen mayoría, y si no, pues con el que pactan, como que todo es por consenso, pues al final se aprueba, se convalida el decreto ley y se convierte en norma de rango legal también, ¿no? Si supierais cómo se redactan los decretos leyes, es que yo he tenido esa experiencia, hasta he preguntado cómo habían metido una disposición adicional de un decreto ley, cómo había llegado al Consejo de Gobierno para aprobarse. Y decían, no, esto es que vino el consejero de salud y lo añadió de viva voz. Y digo, ¿pero nadie ha informado esto? ¿Nadie? No había ni una justificación. Nada. Y es que todo se hace así en la Administración, por desgracia. Yo, después de tantos años de experiencia con la corrupción, en el año 2000, creo que fue 2015, por ahí, pues conocí a una persona que daba clase en la Universidad de Sevilla, la Pablo Olavide, y me habló por primera vez de Antonio García Trevijano. Y claro, yo sospechaba que alguna causa tenía que haber de toda esa corrupción, porque la corrupción era brutal, la corrupción es que era sistémica en todos lados, ¿no? Y bueno, ¿y qué explicación podía tener esto? Y evidentemente me abrió los ojos, porque a partir de ahí empecé a investigar, ¿no? Y me di cuenta de que toda la corrupción política, prácticamente toda, salvo casos muy excepcionales que son individuales, la mayoría de todos, es una corrupción sistémica, que es inherente al sistema político, inherente a la partidocracia, inherente al estado de partidos. Y es su consecuencia. Es un factor de gobierno, como dice Antonio García Trevijano, porque es verdad. Es que la corrupción no se puede luchar contra la corrupción porque es un absurdo luchar contra los síntomas. Es decir, a nadie en su sano juicio se le ocurre curar una enfermedad tratando síntomas, porque no la va a curar. Tiene que ir a la causa de la enfermedad. Con la corrupción pasa igual. O cambiamos el sistema político, como se está comentando aquí, o seguiremos con la corrupción. No va a parar. La corrupción va a continuar. Es que es inherente al sistema. Porque los partidos necesitan... Hay dos politólogos, Kathy Mayer, que dicen que los partidos se cartelizan. Y es que es verdad. Están cartelizados. Yo los llamo partidos cárteles, porque son auténticas mafias. Porque no pueden funcionar de otra manera. Aplican la ley de hierro de la oligarquía y los partidos seguirán robando, seguirán con la corrupción y seguirán. La corrupción no es solamente robar dinero. No se dejen engañar cuando dicen los partidos, ¡oh! Han archivado la causa penal y ya con eso queda demostrada que no hay corrupción. Mentira. La corrupción es un concepto mucho más amplio. Siempre piensen que la corrupción, en el sentido que debemos de entenderlo, es el del abuso de poder. Y el abuso de poder se puede cometer de muchas maneras. No solamente tiene que ser con un delito, no. También hay infracciones administrativas que son graves y muy graves. Eso es corrupción también. Cuando llega la cartita de Hacienda y se pasan, con perdón, se pasan la ley por el forro de los pantalones y te cascan la multa. Y tienes que pagar y pagar para luchar contra eso y nos meten en un circuito que es cansino. Es muy cansino luchar contra el poder del Estado. Por eso yo, como resumen, me gustaría pues
More, yo no voy a decirles que tengan a ustedes que investigar, denunciar la corrupción para darse cuenta de todo esto, pero yo les puedo asegurar, porque es mi experiencia, es lo que puedo mostrar. Yo tengo una conferencia cada mes y en esas conferencias a todas las personas que asisten siempre les digo, por favor, hacer la relación de causalidad. Iros siempre del efecto a la causa. Intentad hacer esa reflexión siempre. Cuando se encuentren ustedes con un caso de un abuso de poder, vayan ustedes a la causa. Y cuando vayan bajando en esa relación de causalidad, ¿sabe a dónde se llega siempre? Al sistema de gobierno. En fin, pues bueno, espero no haberles cansado. Pues muchas gracias. Solo quería hacerte una pregunta porque me ha sorprendido. ¿Estás en activo todavía? Les voy a confesar una cosa que hasta ahora yo creo que no lo he publicado, pero lo voy a decir. Vamos. Bueno, yo tuve que irme hace ya tiempo. Bueno, he sido perseguido un montón de veces dentro de la Administración por denunciar la corrupción de la Junta de Andalucía, desde dentro. Yo ahora mismo estoy cobrando más de 3.000 euros netos y a mí no me dan trabajo. ¿Ustedes creen que se puede tener a un funcionario con las manos cruzadas? Pues esta es la poca vergüenza que tienen los gobiernos. Antes me montaban expediente disciplinario, que al final tenían que archivarlo porque era un desastre. Pero no se puede tener a las personas así. Simplemente porque no les gustan los informes que hago. Porque yo cuando informo. Informo a fondo. Informo de las ilegalidades. Yo estoy deseando, siempre lo he dicho, en mis artículos, lo pueden leer en El Libre, el diario El Libre es de la Asociación Justicia por la Sanidad. Yo en todos mis artículos lo digo siempre. Por favor, que publiquen mis artículos. Yo quiero, con luz y taquígrafo, que lo lean todos los ciudadanos. A mí me pagan mi nómina los ciudadanos y yo quiero que los ciudadanos sepan lo que estamos haciendo los funcionarios. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Yo siempre empleo una frase que en mi conferencia, y con esto termino, un gobierno que no sea absolutamente transparente, pudiéndolo ser, es absolutamente corrupto. Y con eso está todo dicho. Bueno, ya vemos que quien se enfrenta un poco al poder, como le ocurrió a Trevijano, pues allá que van a por ti. Esto es así. Pues bueno, yo quisiera hablar un poco a los jóvenes que estáis aquí, acercaros a los jóvenes como Carlos, acercaros a Trevijano, a escucharles, también a la MCRC. Yo sé que, bueno, hay jóvenes que han venido de la Complutense. También quiero hacer un homenaje a Daniel Zamarro, que está ahí, que nos ha traído, quiero un aplauso para él, que nos ha traído un gran número de jóvenes para que escuchen. Gracias, Daniel. Y bueno, que no se engañen. Si ellos dicen, no, si vivimos en democracia y podéis representar, ¿es representativa? Es decir, ¿vosotros vais a poder acceder a la vivienda? No se hace vivienda pública en este país desde hace más de 20 años. Yo soy economista, como este señor de aquí al lado. Y sabemos que Keynes, que fue un señor, John Maynard Keynes, que fue un economista de los años 50, del periodo de la crisis del 29, dijo, construyamos pirámides. Es decir, si hay un fallo de mercado en que las casas son muy caras, lo que hay que hacer es un plan de construcción masivo de vivienda pública y que luego esa vivienda tú no la puedas vender como si fuera una vivienda normal. Construyan ustedes vivienda, hagan oferta pública y bajará el precio y la gente podrá acceder. Nadie se va a preocupar de eso. ¿Por qué? Porque a la persona que votáis no representa, representa a su jefe de partido. Le da exactamente igual. Si veis, yo que sé, a cualquier persona, preguntarle lo que gana un político y en cuántos metros cuadrados vive. Y esto no es demagogia, esto es la puñetera realidad. No les importa la juventud porque sencillamente no representa sus intereses, su bolsillo y, como habéis visto, la obra. Lo bueno de la juventud es que os da ictericia ver el espectáculo político y pasáis de él, y yo lo entiendo porque es asqueroso. Es igual que cuando elegís vuestro ocio, no elegís el ocio que os quieren imponer la oligarquía de partidos. Cogéis el ocio del Rubius, si lo digo mal me lo decís, del Ibai Llanos, iba a decir, fíjate, y yo lo entiendo.
rechazáis, sois libres. De la misma manera, si queréis informaros, pues escuchar a Antonio García Trevijano. Escuchar la lucha por el derecho de aquí del señor don Pedro. Ahí tenéis un luchador también. Informaros, igual que tenéis a vuestros youtubers de ocio, vuestros youtubers políticos. Informaros, aunque suena de esto, porque os quieren engañar. Mira, es un medio de manipulación. Unos son de derechas y otros de izquierdas. ¿Habéis visto cómo, venga, ládrale, eso es lo que nos hace enfrentarnos entre nosotros. Nos utilizan para, yo soy de derechas, yo soy de izquierdas, que no, que esta gente no nos representa. Ese es el llamamiento a la juventud. Hay que luchar, porque se murió Franco y cuando, como ha dicho don Antonio, muerto Franco, triunfó el franquismo. Habéis visto que seguimos con la motorización del generalato, que había 8 leyes fundamentales del reino y se fue de la ley a la ley. Es decir, la Constitución del 78 es la 9ª ley fundamental del reino del franquismo. Pero ahora es peor, porque estos son más corruptos. Los otros, como ya estaban en el poder, pues bueno, no necesitaban tanto robar, pero estos sí, por si acaso. Entonces, os quería preguntar ya finalmente, ¿qué podríais decir a Juanjo, a Pedro, cómo puede luchar la juventud y los que somos tan jóvenes como Carlos? Cuando queráis. Bueno, pues Antonio García Trevijano sembró una semilla, que es esta, el MCRC, para que floreciera en X años, no lo sabemos. Él dijo un día en 100 años, pero es una manera de hablar. Y realmente nosotros no contamos el tiempo, porque no sabemos las circunstancias que pueden provocar acontecimientos decisivos para que caiga el régimen. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es decirlo. Y si luego nuestras ideas triunfan, pues mucho mejor. Pero no tenemos una bola de cristal. El que dice esto es imposible, tal, pues tiene una bola de cristal. Nosotros no la tenemos. Simplemente animamos a ser libres, a hacer lo que consideréis que tenéis que hacer, como hacemos nosotros, y nada más. Y a no mirar el tiempo ni... Yo estoy tranquilo haciendo lo que tengo que hacer, que es estar en el MCRC. Y no me parece imposible ni que mi acción no vaya a dar ningún fruto. Decía Unamuno que esto es como predicar en el desierto, pero también dijo después, pero el desierto oye, y eso es una semilla. Pues yo a lo que ha dicho Juanjo, que poco más tengo que decir, solo pues para quien quiera estudiar estas cosas, 2 consejos solo. 1, fuentes fieles. Fuentes fieles. El caballo de la libertad es un potro desbocado, decía Antonio, y el que se quiera subir arriba para domarlo y cambiar el sentido de las ideas de la libertad en beneficio propio, prostituirlas o rebajarlas, va a acabar muy mal. Entonces, como también ha dicho Juanjo, hay mucho YouTube, hay mucho Internet y hay mucha basura. Entonces, escuchen ustedes y lean y vean lo que es interesante. Sobre todo, vayan a las fuentes. Eso es muy interesante. La fuente del pensamiento de Antonio García Trevijano es el movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional, en el que depositó su legado intelectual. Si ustedes quieren conocer el legado de don Antonio García Trevijano, vayan al MCRC, que tiene las fuentes que les va a dar a conocer toda esta inmensa obra, ¿no? Eso en primer lugar. Están abajo. Bueno, sí. Bueno, no me refiero solo a los libros, ¿no? Sí, me refiero en general, ¿no? Y segundo, sean críticos.
¿eh? Porque si aquí no ha habido ruptura, una de las causas ha sido porque no ha habido crítica. Y si les dicen bueno, que la crítica tiene que ser constructiva, mentira. Toda crítica es destructiva. Lo demás es asesoramiento. Bueno, yo como cojo el último el micrófono tengo el problema de que ya lo han dicho todo. Entonces les doy la razón a ellos. Bueno, lo primero es cultivar el espíritu de pensamiento crítico. No os creáis cualquier cosa, investigar, y eso requiere pasar a veces de los mensajes que se oyen con ligereza, de las lecturas oblicuas que se hacen en la pantalla. A veces esto requiere pues, una profundización, un pensamiento sosegado, necesitan tiempo para asentarse las ideas. Las fuentes que nos deja Trevijano son, primero, el ejemplo de su vida, un testimonio de lucha, de resistencia heroica, de sufrimiento, de saber estar, y sobre todo el compromiso ético que es insoslayable, ¿no? Hago lo que tengo que hacer, estoy convencido de esto, lucho por ello, me mantengo ahí y los resultados no están en mi mano. Pero yo estoy comprometido con esto, ¿no? Un compromiso vital que te cuesta la vida. Segundo, es su obra escrita preferentemente. Ya sé que es más cómodo ver los vídeos, yo los he visto todos, ¿eh? Y he oído todas las conferencias y es más cómodo y más rápido. Pero hay cosas que no se pueden oír y ya está, que requieren... él decía siempre que había que leer como bebían los gorriones. Un sorbito, el pico para arriba, asimilarlo, siguiente sorbito, ¿no? Es decir, hay que ir digiriendo lo que se va bebiendo, ¿no? Para ir asentando el pensamiento. Bueno, pues tenemos una gran obra de filosofía política que creo que es necesaria que la vayamos conociendo. Y la última obra que nos deja, La Fuente, es la creación de este movimiento, que es una creación personal suya con Pedro Manuel, con unos cuantos fundadores, y que ha ido creciendo con el tiempo. Porque somos los que estamos comprometidos, somos el proyecto vital de Trevijano, su último gran proyecto. Ya está, no voy a decir más nada. Bueno, por favor, si queréis preguntar, la manita, pezuñita, quien quiera, con entera libertad. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien? Voy a decir una obviedad, pero Franco ha muerto y votar no sirve. Son dos obviedades. Y voy a añadir una tercera. No votar tampoco sirve, que es a lo que voy. Llevamos más años ya de oligarquía que de dictadura franquista, y la ventaja de la dictadura franquista es que Franco murió y propició el cambio. El cambio este que ya hemos visto que no es cambio, pero ahora en lo que tenemos se van turnando, y el problema ahora es que encima se nos están turnando con esa organización supranacional que tenemos, que llamamos Europa, que a nosotros, los que éramos jóvenes hace 20 años, nos vendieron y nos convencieron también de que iba a ser una cosa buena, y nos hemos dado cuenta de que es el mismo timo que tenemos aquí en España, ¿no? Entonces, si asumiéramos que no votar no sirve y que no está surtiendo efecto, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Quién contesta? ¿A alguien se le ha caído algo por la pregunta? Eso por la pregunta. A las dos cosas. Mire, estoy de acuerdo con usted de que no votar no sirve, pero añadiría algo más, por sí solo. Es decir, no votar es no legitimar y en consecuencia es una condición sine qua non, pero insuficiente por sí misma. Pero desde luego lo que no sirve es votar. Eso está clarísimo. Entonces, no votar no sirve por sí solo, pero sí sirve con el resto, con la conquista de la hegemonía cultural, etcétera, etcétera, hasta conseguir cambiar esto, ¿no? Pero es verdad que solo no votar no sirve. Es decir, yo en la abstención activa
no es una creación intelectual de este movimiento en absoluto. Los primeros que yo tenga conocimiento que eran abstencionistas activos eran los anarquistas. Pero el anarquismo no vota pues porque recusa la democracia como sistema político, es decir, no voto porque no creo en la democracia. Nosotros no. Nosotros no votamos porque nos reservamos nuestro voto ahora para votar cuando exista una democracia. Sí creemos en la democracia, pero lo que no queremos hacer es legitimar lo que hay votando como si fuera una democracia. Por eso digo que es una condición imprescindible, pero que por sí sola no basta únicamente, ¿no? Y en cuanto al tema de Europa, pues estoy totalmente de acuerdo con usted, no tengo más que añadir. Yo como humilde artesano del derecho, que no jurista, que eso para mí jurista era Kelsen, García Trevijano, Dalmacio Negro y unos pocos más. No, eso de llamarse jurista es un poco, no sé, engolamiento por parte de uno, ¿no? Cualquiera que sea estudioso del derecho, que es lo que a mí me ocupa y de lo que vivo, ver que una reunión de partidocracias, que no es otra cosa que la Unión Europea, es una reunión burocrática de gobierno de partidocracia supranacional, cuando a un delincuente prófugo de un país escapa de ese país, de esa supuesta unión, para darle caza en otro país y no le traen ante la justicia de un país miembro, el resto me sobra. Bueno, yo quería decir dos cosas, que una, ampliando lo que ha dicho Pedro, Trevijano, una de sus obras fue La servidumbre voluntaria, que la hizo como continuación y también como homenaje a la servidumbre voluntaria original, que es una obra de Etienne de la Boétie del siglo XVII. Creo que esa, no me acuerdo si era XVI o XVII, pero era en el antiguo régimen. Entonces, no solo es el voto, además del voto, lo que decía Etienne de la Boétie, intentando descubrir ese misterio de por qué obedecemos al que nos pisotea, además de por el miedo, porque hay otras razones, y eso es un misterio, que también intenta descifrar Antonio, y yo creo que lo consigue en este libro. Decía, retirar el poder, retirar el apoyo al tirano y veréis cómo cae. Eso no es nuestro. Y la segunda cosa que quería decir es que siempre le encuentro algún fallo al guión, a la obra y esta vez ya también ha sido que el ingenioso Hidalgo ha dicho: mi obra ya no se edita. Y su obra sí se edita. La edita MCRC Ediciones, o editorial MCRC, toda su obra. Y no edita Ateísmo Estético, pero tiene comprados a la editorial que lo editó, mexicana, toda la edición entera, y también la comercializa. O sea que sí, porque he oído incluso recientemente por ahí, en alguna red o redes, también que la gente anda diciendo que no se edita, incluso gente que sabe que se edita. Entonces, bueno, pues lo que se puede comprar en diariorc.com, que es donde está nuestra tienda online, aquí abajo también, o llamándonos, se puede comprar perfectamente online y se la enviamos a domicilio. Y nada, pues le paso a... Sí, bueno, hablando de la Boétie decía, oye, era un joven que murió a los 30 y tantos años y dejó ese libro, os lo recomiendo, La servidumbre voluntaria, 40 páginas, y le decía, ¿por qué le dais vuestras manos para que os ahogue y vuestros pies para que os pisotee? Digo, este tío es de puta madre, siglo XVI me parece, desde la época de Montaigne, en fin, casi nada. Y en contestación a lo que has dicho, lo que se necesita es hegemonía cultural. Es decir, y uno de sus efectos es la abstención activa. Yo no voy a votar porque ni me representan ni hay separación de poderes y seguimos con la maquinaria del franquismo. Y voy a esta obra y esta obra se lleva por toda España y hay miles de obras que hablen de esto. Hegemonía cultural.
ni derechas ni izquierdas. Nos unimos todos contra esta aristocracia que nació del 75. Eso es hegemonía cultural, el darse cuenta, el despertarse. He sido gilipollas. Voy a dejar de serlo. Ese es el momento, ¿no? Un concepto que es de Gramsci, un comunista, si no me equivoco. Eso es, el concepto es hegemonía cultural. No sé si alguien más quiere contestarte. Por favor, otra pregunta. A ver, Bael. Que una cosa que quería preguntar es que, si bien es cierto que la hegemonía cultural debería ser lo principal y quizás no tanto la abstención, teniendo en cuenta que los neonazis sí votan y eso puede ser bastante peor, los jóvenes seguimos siendo minoría y por nosotros mismos no vamos a hacer nada sin realmente deconstruir la visión que quizás tengan nuestros padres, nuestros abuelos que han nacido en un contexto en el que las grandes cosas mediáticas, los medios de comunicación como A3 Media, El País o todo esto, se han dedicado a construir realmente cierto relato que se mezcla con emociones a la construcción de una identidad. El problema de todo esto es que se refuerza socialmente al punto en el que puede ser bastante difícil ir contra el llamado sentido común en la deconstrucción, siendo así que no hay miedo que quizás el régimen haya sabido cómo hacer sociológicamente para que cualquier tipo de resistencia sea inútil. Es decir, tienen el control sobre policía, ejército y realmente generaciones enteras que de alguna u otra forma ya todo eso es inconscientemente parte de su identidad. ¿Cómo se deconstruye sin realmente llegar a una crisis o algún movimiento de resistencia contra eso? Porque de lo contrario puede tener el efecto boomerang de que se refuerce todavía más la creencia en esa narrativa. ¿Lo habéis pensado? ¿Hay soluciones? Bueno, pero aquí también hay jóvenes, militares y policías. O sea, si la hegemonía cultural es de un 60% de España, pues un 60% serán jóvenes, policías, militares, medios de comunicación, todo eso. Me refiero a que realmente quizás lo hayan construido para realmente tener atados y bien claro. Sí, sí. Atados y bien atados, claro. sí. Perdón, vamos a intentar no hablar fuera de micrófono porque esto se está grabando. Entonces, Nadie ha dicho que sea fácil. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, para esa hegemonía cultural lo que hay que hacer y para cambiar ese paradigma que usted bien dice, lo importante, por eso es, los movimientos revolucionarios como el nuestro no son movimientos de masas en un principio, por lo menos. Tienen que dirigirse al tercio laocrático, al tercio más preparado de la sociedad, al tercio que ocupa las direcciones de los periódicos, a los que están en la policía, a los que están en los colegios profesionales. Ahí es donde hay que centrar la eficacia del mensaje, al tercio laocrático. Las masas ya vendrán después. Eso es ni la Revolución Soviética ni el Partido Bolchevique era un partido de masas en un principio, ni los padres fundadores eran más que unos simples colonos que tenían unas ideas como eran Adams, como Jefferson, como Madison. No eran movimientos de masas y no controlaban, por ejemplo, toda el poder que tenía todo el Imperio Británico, concretamente el Parlamento, porque ellos más que la guerra contra el rey Jorge la hacían contra el Parlamento, ¿no? Por eso inventaron el presidencialismo, entre otras cosas. Y lo tenían tan claro que lo que atacaron fueron los centros del poder, el tercio laocrático, el tercio más preparado de la sociedad. Luego vendrá todo después rodado, porque cualquier eso unido a lo que antes hablábamos, una abstención, una falta de colaboración activa en el sostenimiento de la legitimación del régimen político actual, cualquier hecho azaroso hará que ese gigante con pies de barro se venga absolutamente abajo. Luego vendrán las masas, porque vendrá el oportunismo como factor. ¿Alguien tiene alguna duda? Pero es que lo estamos viendo ahora mismo. El rey Juan Carlos, el tío más venerado de toda la historia española. Él hizo la transición, condujo a toda la nación hacia la democracia, era el dechado de todas las virtudes que existían. El 23F no salvó. Ahora que está en desgracia, los oportunistas le están comiendo los hígados. Los que antes le hacían la pelota de una manera realmente sonrojante, los cortesanos, ahora se ciscan en su cadáver que anda con muletas por ahí en Sanjenjo. Esto es lo que ocurre. Y esto es así. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es pelear por la hegemonía cultural en ese tercio laocrático de la sociedad, deslegitimar al régimen y luego los oportunistas ya se subirán al carro.
se me olvidó decir antes que el error que le cacé a Alberto en la anterior representación lo ha corregido. Y era que a don Antonio no le gustaba el pescado, cuando habla de la merluza de José Luis. Pero hoy ha dicho, a mí el pescado no me gusta. Claro, sí. Es que además el pescado es metáfora, que hay pescado, esto huele a pescado, ¿no? Es una metáfora del poder. Yo añadiendo lo que ha dicho él, el tercio laucático es el tercio más preparado, el tercio que quiere cambiar, que sería un tercio de extrema izquierda, porque la izquierda... Hay una falsa izquierda y una izquierda de verdad. La izquierda son los que quieren cambiar las normas. Los partidos ahora de izquierda no quieren cambiar ninguna norma. Quieren vivir del erario público. Insultar, figurar, joder, qué progreso hoy, pero dame mis 100.000 euros o mis 50.000 al año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos no votando? No votando, aunque ellos, dirá uno, porque don Antonio no era un ingenuo, dirá, vale, aunque el 80% no vayamos a votar conscientemente, ellos gobernarán, iba a decir reinarán con el 20%, sí, tendrán la legalitas, pero no la autoritas. No tendrán la autoridad moral. Y si no tienen la autoridad moral, vale cualquier escándalo para que se tambaleen. Un lío de faldas, cualquier cosa. Será el momento de decir... Vamos a hacer lo que no hicimos hace 50 años. ¿Otra pregunta? Sí, va ella y luego usted. Hola, buenas noches. Bueno, es una reflexión, ¿no? Para mí hay un hispano que es político, que se llama Alain Sawyer, y dice que vivimos en una cleptocorporatocracia. Es decir, dominan las corporaciones ponen a los partidos políticos y son unos ladrones. Cleptocorporatocracia, Alain Sawyer se llama. Entonces, claro, yo llevo sin votar muchísimos años y a través de Soberanía y Salud tuvimos algunos componentes, algunos miembros de la zona donde yo vivo que habían estado en mesas electorales. Entonces sabíamos fehacientemente que había salido en cada mesa. Solo quisimos venir aquí a Madrid, a Capitanaya, a ver cómo se abrían los sobres de cada pueblo, de cada municipio y cómo se sumaban las cosas. La Policía Nacional no nos dejó entrar. Y eso es un derecho que tenemos todos. Si los votos los lleva contando Indra desde el inicio de los inicios, a mí me están mintiendo. Ya había una sospecha en Cataluña, pues hace años que yo vivía allí. En Cataluña hay bastante abstención. Y tú hablas con la gente y en la calle se palpa que hay abstención. Yo no soy catalana, soy manchega. Pero ellos lo dicen, lo tienen claro. Da igual que no votemos el 60%. En la tele nunca aparecerá eso. Así que, bueno, ahora a ver qué me decís al respecto. Yo mis reflexiones le he dado la vuelta a todo lo que sea de multinacional. Apoyo muchísimo al pequeño comercio. Es donde compro, es lo que consumo y es mi granito de arena. Y si a alguien le cala, pues le animo a seguir haciéndolo también. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por el discurso que nos has dado. Y por no votar. Por no votar también. Y bueno, a mí tampoco me importa mucho a qué lista de partidos salga. Es que yo, en principio, yo no tengo información sobre si Indra falsifica las votaciones. Yo creo que no, pero no lo sé. Es que no lo necesitan. Sí, porque no me parece. Ahora nosotros proponemos un sistema político. Si ahora se falsifica, se delinque y tal, pues somos partidarios de que se persiga, por supuesto. Pero nosotros solo nos fijamos en los hechos que sabemos que ocurren, que tenemos pruebas o que son evidentes o flagrantes. Entonces, pues cuando no lo sabemos, pues yo no puedo decir más. Te paso a Luis. Hay una asociación, se llama Observatorio de la Transparencia Electoral. Ellos han ido, digamos,
han ido a muchos procesos, sobre todo de escrutinio general, que es lo importante, porque el de las mesas electorales, en la mesa hay mucha gente allí viendo lo que se está leyendo, y además se lee en voz alta, ¿no? El problema es que la LORE se está incumpliendo. Las juntas electorales provinciales, que es donde se hace el escrutinio general, tienen que abrir todos los sobres con las actas de sesión, pero es que está documentado, tenemos los vídeos en el observatorio, porque me lo han enseñado y he visto los vídeos, en donde en muchos escrutinios generales no se abren los sobres del acta de sesión, no se abren, sino que le dan a los jueces, porque sabéis que son jueces los que están en las juntas electorales provinciales y profesores de Derecho o juristas de reconocido prestigio, pues no hacen su trabajo, porque les cuesta mucho trabajo sumar, abrir los sobres, coger la suma y hacer la suma, ¿no? Yo comprendo que tienen que abrir 2.000 sobres, en muchos sitios son 2.000 sobres los que tienen que abrir, pero bueno, ese es su trabajo y para eso están las juntas electorales provinciales. Respecto al fraude, este observatorio ha ido a los archivos donde están todos los sobres, han estado abriendo, creo que han sido 18 juntas electorales provinciales, los archivos de 18 juntas electorales provinciales han comprobado la suma, la han hecho fotografías de todas las actas, han sumado y no se ha detectado fraude. Puede haber errores puede haber, porque siempre hay errores en la suma o que se cambie una columna, eso es factible, pero en cuanto a la composición que salía, no hay demostrado que hubiese fraude, no es trascendente al fin y al cabo de lo... Pero bueno, que tampoco, yo no desecho nunca corrupción también en el tema electoral, vamos, con el sistema que tenemos, que es posible, ¿no?, que lo haya. Y en algunas mesas a lo mejor incluso, yo no por nada, pero en el País Vasco no sé si hay mucha gente mirando cuando se hace el cómputo, en algunos sitios, ¿no? Es decir, que bueno, que puede haber fraude, pues sí, puede haberlo, pero no va a influir demasiado tampoco en las composiciones proporcionales, ¿no?, que es la que nosotros no queremos. Yo por lo menos no la quiero, ¿no? Yo quiero la representación uninominal, efectivamente, por distritos electorales uninominales, ¿no? Sí. Yo es que me he quedado atascado antes, es que tardó más en procesar. Me he quedado con lo de la abstención, a ver si la analogía se entiende bien. El dueño del corral nos tiene metido en el gallinero y eso no depende de nosotros, ni podemos romper la alambrada del gallinero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, que somos los pollos que tenemos conciencia de nuestra situación? Pues a lo que aspiramos es a convencer a los gallos más fuertes para que se sumen a la rebelión. Esto es muy orwelliano, ¿no? Rebelión en la granja. Llamamos a la rebelión a los pollos más fuertes. Las gallinas siempre van a venir luego detrás. Cuando vean que se está cayendo el gallinero, las gallinas vienen detrás. Pero sobre todo, previamente, lo que no podemos hacer es, ahora viene lo de votar, elegir la salsa con que vamos a ser cocinados. Porque mientras que estamos diciendo que queremos ser cocinados con esta o con otra salsa, discutiendo de salsas, está claro que nos van a seguir comiendo los cabrones del gallinero. No sé si me he explicado. Es una analogía a lo mejor un poco tonto, pero... Está bien. Sobre el tema de las mesas, dos cosas. En primer lugar, el fraude está antes de contar los votos. En el sistema proporcional, ahí es donde está. Y eso es lo que hace a un partido estatal, por otro lado, ¿eh? Ojo, que también se ha oído por ahí que un partido que no reciba dinero del Estado es un partido de la sociedad civil. Falso. Falso. ¿Eh? Está cartelizado. Está cartelizado igualmente. En el momento, un partido es estatal, eso es el 5%. El 95% es participar en el reparto de las preventas a través de un sistema proporcional. Por tanto, el fraude es de antes. Y otro de los signos en que veamos que vamos ganando hegemonía cultural, y de eso es promotor el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, es la defensa que estamos haciendo, ya que es el tema de las mesas electorales, de los objetores de conciencia en mesas electorales. Estamos llevando la asistencia jurídica y alguna junta de estas electoral provincial nos ha dado ya razones a alegaciones que hemos hecho, ¿eh? Ojo. Y otros incluso por silencio administrativo han dejado de contestar para no meterse en problemas. Entonces, esto es un tema, cuando veamos, y será un síntoma clarísimo de que estamos ganando hegemonía cultural, cuando empiecen a quedar las mesas electorales vacías. No ya solo cuando no vaya la gente a votar, sino cuando la gente no vaya a presentarse a la fiesta de los partidos, que si es su fiesta, que la paguen ellos y que vayan ellos, pero que no nos obliguen a ir a nosotros, ¿no?
también en contestación a ti, efectivamente, la oligarquía política va acompañada de una oligarquía económica. En este caso, pues es el IBEX 35. Cuando se hace una ley hipotecaria, y si no me corregís, son los bancos en petit comité quien da el propio texto. Una ley energética, las propias energéticas. Claro. Efectivamente, es decir, todo es favorable a la banca, pero no solo es que les favorezcan, es que los propios gabinetes jurídicos de los bancos de las energéticas les dan los textos que luego se aprueban, ¿no? Ahí esos señores de los que se sientan en los escoños, digo, en los escaños, ¿sabes? Entonces es que estamos vendidos, y a la vez que hay una oligarquía política y económica, hay una oligarquía cultural. ¿Me entiendes? Y necesita, a su vez, como decía alguien, ¿y cómo hacemos esto? Trevijano decía lo siguiente, está claro, que mientras no tengamos radio y televisión, es muy difícil que haya un acto, fijaos con lo de Valencia, fijaos si no es un acto sugestivo de que les han dejado morir a 200 personas por un juego político entre los dos partidos. Y no ha pasado nada. En fin. Sí, buenas noches. Quería preguntaros, supongamos que en las próximas elecciones todos han tomado la conciencia y nadie va a votar. ¿Cómo se procede después? ¿Qué pasa? ¿Cómo se constituye todo? ¿Qué sucede? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, esta va a ser la última pregunta porque si no, ya en el teatro pues teníamos unas... Nos echan. Sí, unas horas. Claramente. Y nada, bueno, como ya hemos dicho aquí varias veces, eso no es una condición suficiente. La abstención masiva, que puede ser la que se acerque o supera el 60%, lo que hace es deslegitimar al régimen, quitarle la autoridad moral. A partir de ahí, lo que era un régimen acorazado, siempre poníamos el símil de una serpiente que cuando muda la piel, la camisa, pues queda mucho más vulnerable. Entonces, ante esa deslegitimación, por supuesto, van a seguir gobernando sin ningún tipo de decoro, vamos, porque no lo tiene. Pero eso es el primer paso para que acciones posteriores hagan que el régimen caiga, porque nosotros queremos derribar el régimen, lo decimos así. No podemos... Si el que intente presentarse a las elecciones con un partido ya estaría mintiendo, pero te vas a presentar a las elecciones ocultando que lo que quieres es derribar el régimen, entonces ya estarías mintiendo. Y nosotros pensamos que la libertad es igual que la verdad y que la lealtad. Ese es uno de nuestros lemas, porque pensamos que eso está inscrito en el corazón del ser humano. Entonces, es verdad que la abstención es un primer paso para deslegitimar el régimen, para quitarles la autoridad moral. Y a partir de ahí, las circunstancias que ahora no podemos prever, pues actuaremos en consecuencia. Y yo creo que, si no queréis añadir nada más, paso a Roberto para que... Nada más que... si se quiere ser libre, se debe conocer la verdad. La verdad os hará libres, ¿no? Aquí don Antonio se vuelve un poco crístico, pero es la verdad. Si no conocéis la verdad de lo que pasó en este país, nunca seréis libres. Y simplemente voy a terminar con unas palabras de Trevijano. Son 10 páginas, no, son 10 renglones, simplemente. Hablaba de la democracia. La democracia es un hábil recurso práctico que ciertos pueblos han construido con mucha dificultad, tras numerosas y dolorosas desilusiones históricas. Para evitar el abuso de los gobernantes, y dictar leyes favorables al mayor número posible de ciudadanos.
lo contrario de lo que pasa. Las leyes las dictan las oligarquías, no nosotros. Gracias por venir y hasta la próxima.